Y si el temor que ha cargado durante años nunca vino de Dios, sino de un malentendido que le ha robado la paz, durante años muchos han vivido con esa carga invisible, el miedo de estar bajo una maldición divina por no entregar el diezmo. No es una inquietud cualquiera. Este mensaje, repetido una y otra vez en algunos púlpitos, ha sembrado ansiedad en corazones fieles que solo deseaban obedecer. Es una escena familiar, la iglesia llena, los himnos elevándose con fervor, las sonrisas de hermanos compartidas en los pasillos. Hasta que llega el mensaje, el tono cambia. El predicador habla con firmeza sobre el diezmo, como si se tratara de una obligación sagrada, cuyo incumplimiento atrae juicio. Y así, lo que debería ser un gesto de amor y confianza, se convierte en una fuente de presión y duda. Pero tal vez hoy sea el momento de abrir los ojos y redescubrir lo que el Señor realmente desea de nosotros. ¿Cree usted que el Creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo y nos ha dado todo cuanto somos y tenemos, espera cada mes un depósito puntual para poder bendecirnos? En este día quiero invitarle a hacer un alto, a mirar más allá del temor y del hábito y abrir su corazón a una verdad que quizá había estado olvidada. Le invito a regresar conmigo a las Escrituras, a descubrir juntos lo que realmente dice la palabra sobre el diezmo, cómo comenzó esta práctica y qué significa vivir una vida de entrega genuina, marcada no por la presión, sino por la fe. No se trata de dinero en el sentido estrecho, se trata de algo más profundo, algo eterno. Se trata de una vida rendida por completo al Señor. Así que tome su Biblia, respire con calma y caminemos juntos por este sendero de descubrimiento espiritual. Para empezar, debemos retroceder mucho más allá de nuestras iglesias modernas, más allá incluso de la ley de Moisés, hasta llegar a los días de un hombre llamado Abraham. Él es una figura clave en la historia de la fe. El Señor lo llamó para ser padre de una gran nación, y en el capítulo 14 de Génesis hallamos un episodio que merece atención. Abraham acababa de regresar de una victoria militar. Había rescatado a su sobrino Lot y recuperado muchos bienes tras derrotar a varios reyes. Entonces se encontró con Melquisedec, un personaje enigmático descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La Escritura nos dice que Abraham le entregó a Melquisedec un décimo de todo lo que había recuperado, 10%. Así aparece por primera vez lo que hoy conocemos como diezmo. Pero aquí viene algo digno de meditación. ¿Fue esto un mandato divino? El texto no lo indica. No hay instrucción previa. No hay voz del cielo imponiendo ese acto. Lo que vemos es a un hombre que, movido por gratitud y reverencia, decide por sí mismo honrar a Dios con lo mejor de lo que había recibido. Y eso, amigos míos, es profundamente revelador. Desde sus inicios, el diezmo no fue una exigencia legal, sino una expresión libre de un corazón rendido. Piensa en lo que eso representa. En aquella época era común que las personas ofrecieran parte de sus cosechas o bienes a reyes y deidades como muestra de respeto. Imagine usted a un campesino, después de una buena cosecha, escogiendo los mejores frutos para llevar al templo. Era su manera de decir: gracias, Señor. Reconozco que esta bendición no es solo obra mía. Abraham actuó dentro de ese contexto cultural, pero con una diferencia inmensa. Su ofrenda no fue para un ídolo hecho por manos humanas, sino para el Dios viviente. Y Melquisedec, como sacerdote del Altísimo, respondió bendiciendo a Abraham. Fue un momento de comunión, de reconocimiento espiritual. No se trató de porcentajes fríos ni de cuentas exactas. Fue un encuentro santo entre dos siervos,
unidos por la fe y la gratitud. Allí comenzamos a ver el verdadero corazón del diezmo, no como una obligación que aplasta, sino como un gesto que nace del amor. Pero la historia no termina ahí. Mucho tiempo después, cuando el pueblo de Israel ya caminaba bajo la guía de Moisés, el Señor estableció normas más claras. Todos los diezmos de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa santa al Señor. Aquí ya no hablamos solo de una decisión personal, sino de una instrucción dada a un pueblo entero. Era un llamado a reconocer como comunidad que todo lo que produce la tierra viene de la mano de Dios. El diezmo, en ese contexto, era una manera de consagrar la vida, de recordar que incluso lo más cotidiano, el pan, el fruto, la semilla, pertenece a Él. No era simplemente una entrega material, era un acto de consagración, una forma de decir, como lo haría un hijo agradecido: Padre, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Él llega a ser parte de un diseño divino que no surgió al azar, sino que fue instituido por el mismo Señor. En la antigua Israel, Dios pidió que su pueblo apartara una 10ª parte de sus cosechas y rebaños. Y no era para llenar los bolsillos de los líderes o levantar templos llenos de ornamentos y oro. El propósito era otro, más elevado, más compasivo. Era para sostener a los levitas, aquella tribu escogida por Dios que no recibió tierra como herencia, porque su porción era el servicio al Señor. Ellos se dedicaban por completo al cuidado del tabernáculo, a guiar al pueblo en las ceremonias sagradas, a enseñar la ley. No tenían campos que cultivar ni animales que criar. Su sustento venía de esa 10ª parte, de la fidelidad del pueblo a la orden de Dios. Pero la historia no termina ahí. En Deuteronomio 14, 28 y 29 vemos que cada 3 años una porción del diezmo era destinada a los más frágiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. No era un impuesto, no era una obligación sin alma. Era una expresión de amor, una forma tangible de hacer justicia y misericordia. Piensa por un momento en una pequeña aldea de Israel. Un hombre llamado Jonás, al terminar la cosecha, toma el primer puñado de trigo, las mejores aceitunas, las uvas más dulces, y las lleva al almacén común. Él no lo hace porque tiene miedo de perder algo, lo hace porque entiende que pertenece a un pueblo elegido y que cuidar de los demás es parte de esa elección. Lo hace porque sabe que ese trigo alimentará a los levitas que instruyen a sus hijos en el camino del Señor, y también a una viuda llamada Sara, que llora a su esposo y lucha por criar sola a sus pequeños. Eso, mis hermanos, es el espíritu del diezmo que encontramos en la ley de Moisés. No es solo una práctica, es una revelación del corazón de un Dios que se preocupa por los suyos. Y en Números 18, 21 se confirma esta verdad. A los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel como herencia, por el servicio que prestan, el servicio del tabernáculo de reunión. El diezmo era provisión divina, pero también era un lazo que mantenía unido al pueblo de Dios. Y aquí hay algo que muchas veces no vemos. El diezmo no era dinero, era alimento, era trigo, vino, animales, era lo que el pueblo recogía de la tierra. Israel no era una sociedad de sueldos ni de bancos. Era un pueblo que dependía de lo que la tierra les ofrecía. Por eso, el diezmo era una porción sagrada de esa cosecha. Cuando hoy oímos que debemos dar el 10% de nuestro salario, es una adaptación a los tiempos modernos. Pero en aquel entonces no eran monedas ni cheques. Era una canasta de higos, una oveja del rebaño. Era algo concreto, directo, tomado de lo que Dios
ya había provisto. Eso nos enseña algo poderoso, que el diezmo no era una carga, sino una manera de compartir, de decir, esto no es mío, esto lo dio el Señor. En Deuteronomio 26, 12 y 13, Dios pide que el pueblo declare con sinceridad que ha apartado ese diezmo para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, conforme todos tus mandamientos. No se trataba solo de obediencia, sino de una comunidad que vivía con los ojos abiertos al dolor del otro. Y al reflexionar en esto, damos un paso más. El diezmo era una forma de sostener la adoración a Dios y cuidar de los más débiles, sí, pero también tenía un significado profundo. Era un acto de reconocimiento. En el Salmo 24:1 leemos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Separar una parte era proclamar con humildad: nada es mío, todo es tuyo, Señor. Esa es la esencia de la buena mayordomía. No es pagar por bendiciones ni huir de castigos. Es vivir con gratitud, conscientes de que Dios nos ha confiado algo y que debemos usarlo para su gloria y el bien del prójimo. Proverbios 3, 9 y 10 nos lo recuerda así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No se trata de una fórmula mágica para prosperar. Se trata de honrar al Señor con un corazón agradecido. Pero con el paso del tiempo, esta práctica sagrada fue tergiversada. Lo que era fe y compasión comenzó a tomar otro rumbo. Después del exilio y con la influencia de otras culturas, el diezmo fue adoptado con otros fines. Algunos líderes religiosos comenzaron a usarlo como medio de poder, exigiéndolo con dureza y olvidando el propósito para el cual fue establecido. Imagina a un sacerdote siglos después de Moisés, en una Jerusalén cambiada, exigiendo a un campesino pobre su parte del diezmo, no para alimentar a los levitas o a las viudas, sino para sostener un estilo de vida cómodo. Este abuso no era la norma, pero se fue infiltrando, y así lo que era una expresión de unidad, de amor, empezó a sentirse como una obligación pesada, incluso manipuladora en algunos casos. Entonces, ¿qué nos queda? Que el diezmo, en su origen, era una forma de reconocer a Dios como dueño de todo y de cuidar a la comunidad que Él formó. No era una cuota para comprar milagros, ni una llave para evitar castigos. Era una señal viva de un pueblo que vivía en pacto con su Dios. Con los siglos, esa idea fue cambiando. Lo que comenzó con Abraham como un simple acto de gratitud fue tomando forma en la ley mosaica y con el tiempo adquirió significados que en algunos casos reflejaban el corazón de Dios, pero en otros lo distorsionaban. Antes de seguir adelante, permíteme hacerte una pregunta desde lo más profundo del corazón. Cuando das, ¿por qué lo haces? ¿Es por amor, por obediencia o por temor? Esa es la clase de preguntas que nos ayudan a mirar dentro de nosotros mismos y que nos llevan a entender lo que verdaderamente mueve nuestro dar. Porque al final, lo que Dios observa no es simplemente la ofrenda, sino el motivo que la inspira. Y eso, querido hermano, es lo que vamos a descubrir juntos. Ya hemos visto cómo el diezmo comenzó con Abraham y luego fue establecido bajo la ley de Moisés como una provisión para los levitas y los más necesitados. Ahora vamos a dar un paso más allá. Vamos a dejar atrás los caminos polvorientos del Sinaí, los campos dorados de Israel y los altares de piedra para entrar al mundo del Nuevo Testamento. Allí todo toma un nuevo color. Aparece Jesús y con él una revelación más profunda sobre la relación entre el cielo y nosotros. Muchos creyentes se preguntan hoy, ¿sigue vigente el diezmo?
¿Acaso esos 10% que se apartaban en el antiguo pacto continúan siendo una regla para nosotros? ¿O acaso Dios nos llama ahora a algo aún más grande y libre? Miremos primero a nuestro Salvador. Jesús nació bajo la ley mosaica, en un tiempo en que los judíos vivían cada detalle de ella. Los fariseos, líderes religiosos, se destacaban por observarla meticulosamente, incluso diezmando hierbas como la menta, el eneldo y el comino. Pero Jesús tenía algo que decirles. En Mateo 23:23 les habló con fuerza. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Ustedes dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Jesús no rechazó el diezmo, lo reconoció, pero puso el dedo sobre el verdadero problema: el corazón. Para esos hombres, el diezmar se volvió una fachada, una manera de aparentar santidad, mientras sus corazones estaban llenos de orgullo y falta de compasión. Cristo señala hacia algo más profundo, una vida reflejando la justicia divina, la misericordia hacia el herido, la fidelidad que brota de una relación viva con el Padre. El diezmo no era el fin, sino apenas el comienzo de una entrega real y amorosa. Imagina a un fariseo llamado Elías. Cada sábado contaba cuidadosamente sus hierbas, separando con orgullo su 10ª parte para el templo. Lo hacía con precisión, como si eso fuera el todo. Pero ese mismo día pasaba al lado de un mendigo y ni siquiera lo miraba. Su corazón estaba cerrado. Jesús lo vio y lo entendió. No basta con cumplir la ley, hay que encarnar su propósito. En Lucas 11:42, Jesús repite la enseñanza, confrontando nuevamente a los líderes por centrarse en el diezmo mientras ignoraban el amor verdadero por Dios. Jesús no vino a imponer una fórmula, sino a transformar la vida entera en una ofrenda. No anuló el diezmo, porque hablaba aún a quienes estaban bajo la ley, pero sembró algo nuevo, que lo que importa no es la cantidad, sino la entrega del corazón. Esa semilla floreció tras la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó, se abrió un nuevo camino. La antigua alianza, con sus reglas, fue reemplazada por un pacto vivo, escrito en los corazones. Hebreos 8:13 lo dice con claridad. Al llamar a esta alianza nueva, Él hizo que la anterior quedara obsoleta y cercana a desaparecer. Si Cristo cumplió la ley, incluyendo el sistema del diezmo, ¿qué nos queda entonces? Miremos a los primeros discípulos. En Hechos 2:44-45 se nos dice que todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y las compartían según la necesidad. Mira bien, aquí no se menciona el diezmo. Nadie estaba calculando 10% ni trayendo medidas al templo. Lo que había era un dar generoso, espontáneo, inspirado por el amor que el Espíritu Santo había derramado entre ellos. Imagínate a una mujer como Lidia. Una vez creyó y fue bautizada, abrió su casa a los hermanos y dijo: si me consideran una sierva fiel del Señor, vengan a quedarse en mi casa. No preguntó cuánto debía dar, simplemente ofreció su hogar, sus recursos, porque vio en los demás la familia de Cristo. Eso era la iglesia naciente, no dar por norma, sino por gozo. En Hechos 4:32-35 vemos aún más. La multitud de los que creían era de un solo corazón y una sola alma. Nadie decía que lo suyo fuera solo suyo. Lo compartían todo. No había necesidad entre ellos. Este tipo de generosidad supera cualquier tabla del pasado. Era total, era libre y estaba impulsada por la fe. ¿Y qué decían los apóstoles sobre esto? Pablo, que llevó el evangelio a tantas tierras, lo dejó claro en 2 Corintios 9, 6, 7. Recuerden esto:
Quien siembra escasamente, escasamente cosechará. Y quien siembra en abundancia cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el centro del mensaje. En el Nuevo Testamento, dar no es obedecer una regla, sino sembrar desde el alma. Pablo no habla de diezmos, habla de sembrar, de plantar con esperanza. E insiste que se haga con alegría, nunca por presión. Imagina a un agricultor llamado Mateo en Corinto. Escucha la carta de Pablo en la iglesia y decide ayudar a un hermano que ha perdido todo en un incendio. No saca una calculadora para ver si ya ha dado el 10%. Solo mira lo que tiene, unos sacos de grano, unas monedas, y lo entrega con una sonrisa, sabiendo que está sembrando bendición. Para Pablo, lo importante no es la cantidad, sino el motivo. Esa misma enseñanza aparece otra vez en Filipenses 4, 15, 16, cuando Pablo agradece a los creyentes por ayudarle, no porque tuvieran obligación, sino porque deseaban hacerlo. Él lo llama una ofrenda de aroma suave, un sacrificio agradable a Dios. El acto de dar en aquellos tiempos no seguía un patrón riguroso, ni respondía a una obligación mecánica. Era una expresión viva de comunión en el Evangelio, nacida del corazón transformado por la gracia. Y como dice la Escritura en Gálatas 5, 1, fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permanezcan firmes y no se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud. Si el diezmo pertenecía a una ley que ataba con sus demandas, entonces Cristo vino a liberarnos para algo mucho más profundo. Una generosidad que fluye no del deber, sino de la gracia. Ahora bien, esto no quiere decir que dar haya perdido importancia o se haya vuelto opcional. Todo lo contrario. Hoy adquiere un sentido más íntimo, más consciente, más lleno de vida. Pero muchos preguntan, ¿y qué pasa con aquel pasaje tan citado para defender el diezmo hoy? En Malaquías 3, 10, el Señor dice: tragan todo el diezmo al depósito del templo para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes una bendición tan grande que no habrá espacio suficiente para guardarla. A simple vista parece una promesa directa, pero detengámonos un momento y miremos el contexto. Este mensaje fue dirigido al pueblo de Israel, una nación bajo la ley, que había descuidado el templo y se había olvidado de los más necesitados. El Señor no estaba estableciendo una norma para todos los tiempos, sino llamando a su pueblo a regresar a la alianza. En Hebreos 7:12 leemos que al cambiar el sacerdocio levítico por el de Cristo, fue necesario también un cambio en la ley. Si cambió el sacerdote, el sistema que lo rodeaba, incluido el diezmo, ya no tiene la misma función. Nuestro Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, no pide ofrendas de cereal ni monedas. Él anhela algo mucho más precioso: nuestras vidas entregadas por amor. Y entonces, ¿qué se nos pide a nosotros hoy? El Nuevo Testamento no nos impone un porcentaje fijo. Jesús nos mostró que el verdadero dar no se mide en números, sino en justicia, compasión y fidelidad. La primera iglesia vivió esa verdad, mostrando que la generosidad puede ser plena y sin límites cuando nace del corazón. Y el apóstol Pablo nos recordó que Dios ama al dador alegre. Pensemos en Ana, una viuda de nuestros días, que con lo poco que tiene hornea un pastel para una familia que pasa necesidad. Ella no calcula el 10% de su harina. Ella da con ternura lo que puede, lo que siente en su corazón. Ese es el nuevo espíritu, libertad para amar como Cristo nos amó. Pero si el diezmo ya no es ley, ¿por qué tantas iglesias todavía lo exigen como tal?
¿Será que nos hemos quedado atados a una tradición que ya cumplió su propósito? Estas preguntas nos invitan a ir más allá, a reflexionar sobre cómo, en algunos contextos, el dar ha pasado de ser una bendición a convertirse en presión. Estamos en un momento decisivo de nuestro camino. Ya recorrimos cómo el diezmo nació con Abraham como un simple acto de gratitud y cómo con Moisés se estructuró como una forma de sustento para los levitas y los más pobres. Luego, en el Nuevo Testamento, vimos cómo Jesús y los apóstoles abrieron paso a una nueva manera de dar, libre, guiada por la gracia, no por la ley. Pero ahora nos toca mirar de frente una verdad incómoda. ¿Qué sucedió con el diezmo a lo largo de los siglos, especialmente en nuestros días? En demasiados lugares, aquello que fue concebido como una manifestación de fe terminó convirtiéndose en carga, en presión, incluso en herramienta de manipulación. ¿Lo has sentido alguna vez? Tal vez en una predicación donde se prometían bendiciones inagotables si entregabas fielmente tu 10%, o en una súplica que te hacía sentir que estabas fallándole a Dios si no dabas lo suficiente. Imaginemos una escena que muchos reconocen. Un domingo cualquiera, el pastor sube al púlpito, abre su Biblia en Malaquías 3:10 y proclama con fervor: tragan todo el diezmo al depósito del templo para que haya alimento en mi casa, y derramar sobre ustedes una bendición tan grande que no habrá espacio suficiente para guardarla. La congregación escucha en silencio y el pastor continúa: si entregas tu diezmo fielmente, Dios multiplicará tu dinero, abrirá puertas en tu trabajo, sanará tus finanzas. Pero si no lo haces, estarás robando a Dios y vivirás bajo maldición. Estas palabras resuenan en el templo y muchos extienden la mano hacia los sobres, algunos movidos por fe, otros por temor. Este tipo de mensaje, común en la llamada teología de la prosperidad, transforma el diezmo en una especie de llave mágica. Da tu 10% y las riquezas llegarán. ¿Pero es eso lo que realmente enseñaba Malaquías? Y aún más importante, ¿es eso lo que predicó el Evangelio de nuestro Señor? Para responder, debemos volver al tiempo de Malaquías. Ese libro fue escrito cerca del año 430 a.C., cuando Israel regresaba del exilio en Babilonia. El pueblo reconstruía su vida, pero había caído en la indiferencia espiritual. El templo estaba olvidado, los pobres eran ignorados y los sacerdotes mismos se habían corrompido. Dios, mediante el profeta, llamaba a su pueblo al arrepentimiento. El diezmo era parte de ese llamado, un acto de fidelidad, una restauración de la comunión entre Dios y su pueblo. La promesa de abrir los cielos no era una oferta de enriquecimiento individual, sino una promesa de restauración para toda la nación. Era un pacto colectivo, no un contrato personal. Pero hoy ese pasaje es despojado de su contexto y usado como un disparador emocional. Imaginemos a un campesino llamado Pedro que escuchó estas palabras en aquellos tiempos. Él traía sus granos al templo no para hacerse rico, sino para que su comunidad viviera bajo la bendición de Dios. Lo que lo movía era la fidelidad de su pueblo, no su cuenta bancaria. Y ahora comparemos esto con lo que enseñó Jesús. En Mateo 6, 31-33, el Señor dice: no se preocupen diciendo que vamos a comer, o que vamos a beber, o que vamos a vestir, porque los paganos son los que se angustian por estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí el Señor Jesús no siguió la lógica humana de dar para recibir, como si Dios fuera un comerciante que bendice a cambio de una cuota. No, Él nos mostró otro camino,
nos llamó a confiar en el Padre Celestial, a buscar primero el reino, y prometió que lo demás vendría por añadidura. No se trata de un trueque espiritual, sino de una relación de fe. En Lucas 6:38 leemos: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Pero si leemos con el corazón, entenderemos que Jesús hablaba de la generosidad, del perdón, no de una fórmula financiera. Nuestro Salvador nunca trató al Padre como si fuese un banquero celestial. Entonces, ¿de dónde viene esta enseñanza que presenta el diezmo como la llave de la riqueza? Parte de ella se arraiga en la historia. En los primeros tiempos de la iglesia, el diezmo era una expresión voluntaria del amor y compromiso con la obra de Dios. Pero con los siglos, especialmente en la Edad Media, el diezmo tomó otro rumbo. En manos de la Iglesia Católica se convirtió en una obligación, una especie de impuesto para sustentar templos y clérigos. Ya no brotaba del corazón, sino de las normas y la administración. Luego, en el siglo XX, el auge del movimiento pentecostal en los Estados Unidos trajo una nueva interpretación. Algunos predicadores empezaron a presentar el diezmo como una promesa de enriquecimiento. Versículos como Malaquías 3:10 fueron usados fuera de contexto para respaldar una teología de la prosperidad que predica: da más, recibe más. Y esa idea se propagó. En países como Brasil, donde muchos claman por esperanza en medio de la escasez, este mensaje floreció, pero también se distorsionó. El diezmo dejó de ser un acto de amor para convertirse, en muchos casos, en una apuesta religiosa, como si Dios fuera una lotería divina. Imaginemos a Mariana, una mujer humilde que limpia casas y gana lo justo para sobrevivir. En la iglesia oye que si entrega su diezmo, Dios abrirá los cielos. Con fe separa su 10%, pero las deudas siguen. El pastor insiste en que le falta fe o que debe dar aún más. Mariana comienza a sentirse mal, como si no agradara a Dios. Y aquí, amados, vemos el peligro. Cuando las promesas no se cumplen, la culpa no recae sobre quienes predican falsamente, sino sobre los fieles que confiaron. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo 6, 9, 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. La teología que exalta la riqueza como meta pervierte el mensaje de Cristo. Jesús dijo en Marcos 10, 25: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. El dinero, lejos de ser prueba de bendición, puede ser piedra de tropiezo. Sin embargo, algunos han convertido el acto de ofrendar en una herramienta de manipulación emocional. Historias de éxito se cuentan con entusiasmo. Fulano dio el diezmo y compró una casa, pero ¿y cuántos dieron y siguieron esperando? Eso no es fe, eso es estrategia de mercadeo. Jesús fue claro en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. No todo predicador que habla de dinero es un falso maestro, pero si el mensaje deja de centrarse en Dios para enfocarse en lo material, algo se ha perdido. Pensemos en Juan, un padre de familia. Él quiere lo mejor para los suyos y entrega su diezmo cada domingo, aunque eso signifique cortar gastos necesarios. Cuando nada mejora, siente decepción, pero teme robarle a Dios. Esa no es libertad, es una cárcel hecha de culpa. Y la palabra nos advierte. En 2 Pedro 2:3 leemos: llevados por la avaricia, estos falsos maestros los explotarán con palabras engañosas. Ya en tiempos de los apóstoles, algunos usaban la fe como negocio. Hoy, con las redes y los medios masivos, esa distorsión
se ha amplificado. Lo que fue diseñado para unir y sostener a la comunidad, a veces se convierte en instrumento para enriquecer a unos pocos y confundir a muchos. Santiago 2, 15, 16 nos confronta con esta pregunta: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y aliméntense, pero no les da lo necesario, ¿de qué sirve eso? Dar, hermanos, es para ayudar al necesitado, no para mantener lujos innecesarios. Entonces, ¿qué es el diezmo? ¿Una bendición o un arma de manipulación? Depende de cómo se enseña. Si brota del amor a Dios y al prójimo, es hermoso. Pero si nace del temor o se presenta como negocio, ha perdido su esencia. Romanos 14, 22 dice: dichoso aquel que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Al dar deberíamos sentir gozo, no carga. Pregúntate, cuando ofrendas y sientes alegría o presión, si lo segundo predomina, quizás sea tiempo de revisar lo que te han enseñado. El Evangelio no es un sistema de recompensas, es la historia de un Dios que ya lo dio todo en su Hijo. Y en este recorrido hemos visto cómo el diezmo, desde Abraham hasta hoy, pasó de ser un acto libre, a veces malinterpretado. Hoy muchos lo presentan como garantía de éxito material, cuando en realidad fue y debe seguir siendo una expresión de amor sincero. Ahora bien, debemos mirar de frente una verdad que incomoda. En ciertos contextos, el diezmo dejó de ser una ofrenda y se convirtió en industria, en sistema que sirve a unos pocos mientras sobrecarga a muchos. No es fácil decirlo, pero es necesario para quien busca una fe verdadera. Veamos cómo se dio esto, qué nos dice la Escritura y qué llamado nos hace el Evangelio de Jesucristo. Prepárese, porque lo que vamos a compartir no es fácil de oír, pero es necesario. Imagine usted una iglesia llena un domingo por la noche. El coro entona alabanzas, las luces iluminan el templo y el predicador sube al púlpito con una sonrisa amplia. Comienza hablando de la fe, de los milagros, y al abrir la Biblia declara que el diezmo es la llave para abrir las promesas de Dios. ¿Quién quiere ser bendecido?, pregunta. Las manos se levantan. Entonces siembra y verás lo que Dios hará, insiste. Los sobres pasan de mano en mano, mientras unos entregan con esperanza y otros con una inquietud silenciosa. Afuera, el mismo predicador conduce un auto lujoso, vive en una mansión y planea su siguiente viaje internacional. Dice que eso es fruto de su fidelidad. Pero muchos de los que le escucharon esa noche apenas pueden pagar la renta. Esto no es una historia inventada. Es una realidad que se repite en ciertos rincones del mundo religioso, donde el mensaje de la prosperidad ha echado raíces. El diezmo, que nació como un acto de amor y responsabilidad, se ha convertido en algunos casos en una fuente de riqueza personal. Y el precio que se paga no es solo económico, sino espiritual. ¿Cómo llegamos a este punto? La historia del ser humano nos lo revela. En la Biblia, el diezmo servía para sostener a los levitas y ayudar a los necesitados, pero ya entonces había señales de corrupción. En 1 Samuel 2, versículos 12 y 17, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, se apropiaban de las ofrendas antes de presentarlas a Dios. Fue un acto de codicia y Dios no lo pasó por alto. Más adelante, durante la Edad Media, los diezmos eran impuestos obligatorios, a veces bajo amenaza de excomunión. El propósito dejó de ser la adoración y se volvió una herramienta de control. En el siglo XX, con la llegada de los medios de comunicación y el auge del evangelismo televisivo, la historia se repitió. Predicadores carismáticos descubrieron que prometer riqueza atraía multitudes y llenaba las cuentas bancarias. Y hoy, entre cámaras, pantallas y grandes eventos, el diezmo, en algunas manos,
se transformó en modelo de negocio. No son todos ni todas las iglesias, pero sí lo suficientes como para que no miremos hacia otro lado. Piense usted en Carlos, un hombre trabajador, sencillo. En un culto le dijeron que si entregaba su diezmo, recibiría 100 veces más. Él dio la mitad de su sueldo creyendo en la promesa. Pasaron los meses, no hubo cambio, y al preguntar el pastor le dijo: debes dar más, con más fe. Carlos se quedó confundido, endeudado y con el corazón roto. Mientras tanto, el líder lucía un reloj costoso, diciendo que era prueba del favor de Dios. No es una casualidad, es el reflejo de un sistema que lucra con la fe del pueblo. En 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15, Pablo advierte: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando el diezmo se vuelve moneda de intercambio, el mensaje de la cruz se diluye y en su lugar queda solo ambición. Las escrituras no se callan frente a este abuso. En Mateo 21, versículos 12 y 13, Jesús entra al templo y echa fuera a los mercaderes. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él no se quedó de brazos cruzados, actuó con celo. El templo había sido profanado por intereses humanos. Hoy el mismo error se repite. La casa de Dios, convertida en escaparate para el comercio. En Hechos 8, versículos 18 al 20, Simón el mago intenta comprar el poder del Espíritu Santo. Pedro le responde: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía obtener con dinero. El evangelio no está en venta, y el diezmo no es un pase para recibir milagros. Las escrituras son claras: Dios no se agrada de quien mercadea con la fe. Pero hay más que dinero en juego, está el alma de las personas. Piense usted en Renata, madre soltera de 3 niños. Escuchó que si no diezma, su familia puede ser maldecida. En Ezequiel 34, versículos 2 y 4, Dios reprende a los pastores que se alimentan del rebaño sin cuidarlo. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No fortalecieron al débil ni sanaron al enfermo. Usar el diezmo para asustar o enriquecerse es una traición al llamado pastoral. El resultado es un pueblo herido y una fe quebrantada. Y mientras tanto, algunos líderes viven rodeados de lujo mientras piden sacrificio al pueblo. Algunos dicen: Dios me bendijo por mi fidelidad. Pero Jesús enseñó otra cosa. En Lucas 12, versículo 15 advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En 1 Pedro 5, versículos 2 y 3, se exhorta a los pastores a cuidar del rebaño, no por ganancia deshonesta, sino con entrega, siendo ejemplos. Si el diezmo sostiene aviones y mansiones, mientras los fieles tienen hambre, algo anda mal. No está mal que un pastor tenga una vida digna, pero sí lo está si esa vida se construye a costa del dolor de otros. En Amós 5, versículos 11 y 12, el Señor declara juicio contra quienes oprimen a los pobres y se enriquecen injustamente. El diezmo fue dado para aliviar cargas, no para aumentarlas. ¿Y cómo se convirtió en negocio? Porque el corazón humano, sediento de poder, halló la manera. Algunos predicadores hábiles mezclaron emociones, historias milagrosas y versículos sacados de contexto para construir un ciclo sin fin. Da más, espera más, culpa si no recibes. No es fe, es manipulación. En Colosenses 2, versículo 8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres y no según Cristo. Cuando el diezmo se convierte en un sistema, esclaviza, no libera. Piense ahora en Andrés,
un joven que fue criado creyendo que diezmar era sembrar para el futuro. Dio todo lo que tenía. Mientras tanto, su pastor cambiaba de auto y él seguía viajando en autobús. Andrés casi abandonó la fe hasta que comprendió que el evangelio no se trata de eso. Estas historias son reales y nos recuerdan cuánto puede doler la manipulación. Pero la Biblia nos muestra otro camino. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, Pablo nos anima: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El diezmo, en su esencia más pura, refleja esta actitud: dar para edificar, no para lucrar. En Mateo 25, versículo 40, Jesús dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El propósito del dar es fortalecer el cuerpo de Cristo, no engrandecer al hombre. En 1 Corintios 16:2, el apóstol Pablo nos recuerda que al dar no se trata de mostrar poder o riqueza, sino de reflejar el amor que tenemos por Dios y por los demás. Su invitación es sencilla, pero profunda: aportar según lo que cada uno haya prosperado. No es un mandato para impresionar, sino una oportunidad para servir. Estos pasajes nos llevan a preguntarnos con humildad: ¿estamos dando para levantar el nombre de Cristo o para exaltar el de los hombres? ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, escudriña lo que oyes. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. Si lo que se enseña sobre el diezmo produce temor o tiene un tinte de codicia, detente, pregunta, reflexiona. Segundo, observa el destino del dinero. Una congregación que emplea las ofrendas para aliviar el dolor del necesitado y avanzar la obra del Señor es distinta de aquella que edifica lujos terrenales. Tercero, abandona la culpa. Romanos 8:1 declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dar no es una carga ni una exigencia, es una respuesta de gratitud. Al mirar el camino recorrido, vemos cómo Dios ha sido fiel. Todo comenzó con Abraham, quien dio el diezmo como expresión de agradecimiento. Luego, en la ley mosaica, el diezmo tomó forma como un medio de apoyo para la comunidad. Más adelante, Jesús y los apóstoles nos guiaron a un nuevo entendimiento: el dar movido por el amor, no por la ley. También reconocemos con dolor que en muchos lugares esta práctica ha sido desfigurada, convertida en una presión, incluso en una transacción que favorece a unos pocos. Es tiempo de volver nuestra mirada al propósito eterno. Hoy, como creyentes, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo podemos dar de manera que glorifique a Dios, edifique a otros y llene nuestro corazón de gozo? Primero, debemos abrazar el llamado a ser mayordomos conforme a la palabra. Esta verdad comienza en Salmos 50, 10 al 12. Míos son todos los animales del bosque. El mundo es mío y su plenitud. Dios no necesita nada de nosotros porque Él es dueño de todo. La respiración, el pan en la mesa, incluso el dinero en nuestra cartera, provienen de su mano. Nada nos pertenece realmente. Solo somos administradores de lo que Él ha confiado a nuestro cuidado. Esta visión transforma nuestra actitud. Si considero mi salario, mi hogar, mi tiempo como regalos prestados, no me aferraré a ellos con egoísmo. Me preguntaré: ¿cómo puedo utilizarlos para el bien de otros? Jesús nos deja una enseñanza en Mateo 25, 14, 30, donde un hombre encomienda talentos a sus siervos. Los que invierten y multiplican son aprobados. El que esconde su talento es reprendido. Ser mayordomo
es poner a producir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pensemos en una mujer sencilla, Clara, quien vive en un pueblo humilde, no posee riquezas, pero sabe que todo lo que tiene, desde un par de reales hasta sus horas de descanso, pertenece a Dios. Un día, al ver a su vecina, doña Rosa, llorar por no tener leche para sus hijos, Clara actúa. Saca lo poco que tiene en su despensa y lo lleva con una sonrisa y una oración. No calcula, no mide, solo ama, y eso es ser mayordomo. La verdadera generosidad no acumula, bendice. En 1 Crónicas 29:14, el rey David ora: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer tan voluntariamente? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando damos, simplemente devolvemos con gozo lo que ya es de Él. No estamos perdiendo, estamos cooperando con nuestro Creador. ¿Y cómo aplicamos esto en el presente? La Biblia nos brinda dirección clara. En 2 Corintios 8, 12, 14, Pablo habla de una colecta para los necesitados. Si hay voluntad sincera, lo que se da es acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No se trata de cargar a unos mientras se alivia a otros, sino de buscar la equidad. Este es un principio clave: dar de acuerdo a lo que podemos, con el corazón dispuesto y siempre buscando el bien común. No se trata de vaciar tus cuentas ni de endeudarte, sino de compartir con equilibrio. Imaginemos a Lucas, un joven motoboy. Su ingreso es modesto, pero él separa una parte de su salario para apoyar un ministerio infantil en su iglesia. No lo da todo, pero lo que puede lo entrega con alegría. En otra ocasión, presta su tiempo para llevar a los hijos de un amigo a un paseo. Lucas ha comprendido que la generosidad no se limita al dinero, sino que abarca toda la vida. Esta entrega va más allá del bolsillo. Es el reflejo de un corazón dispuesto. En Hebreos 13:16 leemos: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien puede ser sentarse a escuchar a un amigo afligido, preparar comida para una familia enferma o enseñar algo útil a quien lo necesita. Pensemos en Beatriz, una costurera que dedica sus tardes a confeccionar mascarillas para un asilo. No tiene mucho dinero, pero posee un corazón dispuesto y eso basta. En Gálatas 6, 9, 10, Pablo nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La generosidad no es un evento esporádico, es un estilo de vida. Es mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿a quién puedo ayudar hoy? Y aquí llegamos a un punto esencial: el dar ha de ser gozoso, no forzado. En 2 Corintios 9:7 Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos con alegría, cuando sentimos el privilegio de participar en lo que Dios hace, ese acto se transforma en adoración. Y es allí, en esa entrega alegre, donde el Señor se glorifica. Si das algo y tu alma se llena de amargura, perdiste el sentido del acto. Imagínate a doña María, una abuela que encuentra alegría en preparar pasteles. Cuando su nieta cumple años, ella pasa horas en la cocina, no por obligación, sino con una sonrisa en el rostro, porque sabe que ese pastel traerá gozo a la celebración. No se queja del esfuerzo, al contrario, agradece poder vivir ese momento. Así debería sentirse el dar, especialmente cuando es para Dios y para quienes nos rodean. No como un impuesto, sino como un regalo lleno de gozo. En Éxodo 35:5, Moisés llama al pueblo
a ofrecer algo para el tabernáculo, y lo hace así. Todo aquel cuyo corazón lo mueve trae una oferta al Señor. Fue tal la respuesta que Moisés tuvo que pedir que dejaran de dar. Eso es dar con el alma encendida, no con la mano forzada. Pero tal vez tú has vivido otra realidad, una en la que el dar se convirtió en una presión, incluso en una amenaza. Muchos crecieron oyendo que no dar cierta cantidad traería maldición. ¿Cómo romper esa cadena? Romanos 6:14 nos lo revela con claridad. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es esa gracia de Cristo la que nos libera del peso de la obligación. Ya no tenemos que probarle nada a Dios a través de nuestras finanzas. Él nos abrazó con amor eterno desde la cruz. En Juan 10:10, Jesús nos declara: yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa abundancia es del alma, no del bolsillo, y no se mide por el tamaño de un cheque. Piénsalo con el ejemplo de Rafael, un joven que fue criado creyendo que el diezmo era una especie de seguro espiritual. Pero un día abrió la carta a los romanos y entendió: ya soy libre en Cristo. Desde entonces empezó a dar según sus posibilidades, sin miedo ni culpa, y en ese acto encontró paz. Porque donde muere el temor, brota la verdadera generosidad. Y con respecto a las iglesias que aún tratan el diezmo como una regla inquebrantable, no estamos llamados a condenarlas, sino a observarlas con discernimiento. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus, a ver si vienen de Dios. Si una iglesia utiliza lo que recibe para extender el reino, socorrer a los pobres y predicar el evangelio, bendito sea Dios. Pero si el propósito es otro, si lo recaudado enriquece a los líderes o se utiliza para manipular con temor, es hora de apartarse con sabiduría. Hechos 20:35 nos recuerda algo precioso. Pablo cita al Señor Jesús diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Una iglesia fiel vive bajo esa verdad, no la invierte para su conveniencia. Así que hazte esta pregunta: ¿mi ofrenda glorifica a Dios o sostiene un sistema humano? Reflexiona con sabiduría, no con dureza. El propósito del evangelio siempre ha sido hacernos crecer, no avergonzarnos. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro dar como creyentes en el día de hoy? Con libertad, con sentido y con alegría. Libertad para decidir cuánto y cómo, sin fórmulas ni tablas, con sentido, para que cada ofrenda tenga un propósito claro: aliviar a alguien, fortalecer una causa, honrar al Señor. Y con alegría, porque una ofrenda hecha con gozo vale más que una fortuna entregada con tristeza. Jesús lo mostró en Lucas 21:4, cuando observó a una viuda pobre dejar caer 2 monedas en el templo. Dijo: esta viuda dio más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su necesidad, dio todo lo que tenía para vivir. No fue la cantidad, fue el corazón lo que él vio. Pensemos también en Sofía, una niña que juntó con paciencia sus monedas para comprarle útiles escolares a un compañero. Su regalo fue pequeño, pero tan lleno de ternura que iluminó el aula. Eso es el dar que agrada a Dios: ofrecer desde lo que somos y con lo que tenemos. Y para cerrar, recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 4:18-19. Son un aroma suave, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Dar es una fragancia que sube al cielo, y nuestro Dios, fiel como siempre, se encarga de nosotros. No se trata de negociar, sino de confiar. Así que hoy, al mirar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus dones, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo entregar esto con amor? Tal vez sea un café compartido, una llamada oportuna,
una ayuda silenciosa o un gesto de ternura en medio del dolor. Hazlo con un corazón libre, sabiendo que Dios ve cada acto y se regocija en ti. La generosidad bíblica no tiene que ver con cantidades, sino con identidad. Eres un hijo amado, llamado a amar. Que tu vida misma se convierta en esa ofrenda, hoy y siempre. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a ver el dar con nuevos ojos, te invito a dejar un comentario y compartir cómo has vivido la generosidad en tu camino con Dios. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que edifican y fortalecen tu fe. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, no dudes en compartirlo. Recuerda, cada pequeño gesto hecho con amor tiene un valor eterno. Que el Señor te bendiga y te llene de paz. Nos vemos en el próximo video.